Hola amigos, hermanos que nos miran y que nos siguen hasta ahora los videos que hemos posteado. Primeramente quiero decirte gracias porque nos acompañás, a todos aquellos que han visto el video, y necesitamos que nos pongas que me gusta y que te suscribas al canal, y que nos hagas comentarios. Em, Hoy vamos a tocar un tema primordial para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, o sea, somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido a Él, y tenemos que entender algo. La fe, por eso el título del mensaje de hoy, la fe te va a costar todo, pero todo. O sea, no podemos vivir de cualquier manera. Debemos vivir a la manera de Dios. Y hoy otra vez vamos a hablar un poco sobre la vida de Abraham. Y vamos a ver cuánto le costó a Abraham, que está en la palabra de Dios, y cuánto la fe nos va a costar a todos. Vamos a hacer referencia en el capítulo 22 de Génesis, y vamos a leer 3 versículos, del 1 al 3, inclusive. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Amén. A la palabra de Dios. Ahora, es tremendo lo que estamos leyendo, realmente es muy tremendo. Después de que Dios lo sacó a Abraham y aquellos que les invito, aquellos que conocen la palabra de Dios y que lean la palabra de Dios, la historia de Abraham. Dios sacó a Abraham de su tierra, de Ur de los Caldeos, más o menos a los 75 años salió, por lo que Dios le había dicho. Nunca antes había escuchado la voz de Dios, e inmediatamente cuando escuchó la voz de Dios, el llamado de Dios, Abraham salió. Su vida transcurrió realmente en una profunda fe en el Señor, y así se desarrolló él. Todo lo que Dios decía, él lo hacía. En primera instancia, él lo bendijo. Hemos hablado en otro video que la bendición de Dios es la aprobación de Dios sobre una mujer o un hombre que dice ser cristiano. Ahora, realmente Abraham no anduvo de cualquier manera siendo un hombre de fe. Por eso fue declarado el padre de la fe. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos que lo rodeaban, que lo interpelaron, y ellos le dijeron que eran hijos de Abraham. Era mucho lo que decían. Y el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ahora, hay una disyuntiva en la fe. Nosotros sabemos que la salvación es por fe. La salvación, o sea, para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, para empezar a vivir la fe, o sea, el Evangelio, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y la salvación es por fe. Sí, es por fe. Pero nuestra vida de fe consta de obras. ¿De qué obras? Obras de justicia. O sea, nosotros no podemos vivir de cualquier manera la fe de Jesucristo. No podemos vivir el Evangelio como a nosotros se nos antoja o nos parece. Nosotros tenemos que vivir conforme está escrito en la palabra. Hay algo que los cristianos, porque el mensaje de hoy es para los cristianos, para los hijos de Dios, nos distingue de Abraham, que Abraham
no tenía letra escrita, o sea, la palabra de Dios escrita, estaba sellada en su corazón. Nosotros tenemos algo más hermoso y tenemos que ser agradecidos con Dios, porque nosotros tenemos la Biblia completa, y en la Biblia completa doctrinalmente creemos, porque es inerrante, no erra la palabra de Dios. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice que la fe nos va a costar todo. No es así nomás que yo puedo decir que me percibo cristiano y paso por el bautismo y bueno, y voy de vez en cuando a un lugar a que me enseñe la palabra de Dios. No, no es así. Determinadamente no es así. La fe me va a costar todo. Ahora, Abraham, como te decía, Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue a donde Dios le había dicho, y toda su vida, porque estamos hablando de cuando tenía 75 años y ahora estamos hablando cuando Isaac, el hijo, tenía todo, el hijo de la promesa, habían pasado alrededor de más o menos 40 años desde el momento que salió de Ur de los Caldeos. Entonces, si nosotros realmente debemos ser en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, debemos ser creyentes como lo fue Abraham, a ese nivel, o sea, en esa santidad que vivía Abraham, en esa fe que vivía Abraham, determinadamente de esa manera tenemos que vivir. Eso nos enseña la palabra. Y cuando él estaba en su esplendor de su crecimiento espiritual, realmente era muy bendecido, en donde él iba. Él era bendición, no era de bendición, era bendición, era una bendición caminante. Donde pisaba Abraham, realmente todo cambiaba, todo desarrollaba. Pero lo más que le importaba a Abraham, en otros pasajes, si usted lee, él le interesaba que Dios estuviera con él. No hacía alarde de lo que tenía o lo que, porque realmente era muy rico, pero no vivía de esa forma, ostentando cosas. No, él vivía pendiente de lo que Dios decía. Y cuando él estaba en la cúspide de su crecimiento espiritual, donde pensaba que él tenía que solamente estar tranquilo y desarrollarse a él, vino una prueba, la prueba primordial a la cual nadie puede fallar. Hay pruebas que se pueden desaprobar, o las pruebas no se deberían desaprobar, pero hay pruebas primordiales que no se pueden desaprobar, y vino esa prueba en el mejor momento de la vida espiritual de Abraham. Entonces, Dios le dijo a Abraham, un día estaba allí y Dios le dijo a Abraham: tienes un hijo, el hijo que es lo que más amas, es el hijo de la promesa, es el hijo que le dijo Dios: yo te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones, y de ti sacaré un pueblo grande. Bueno, ahora Dios le dijo: tenés que llevar a tu hijo, al que amas, a Isaac, al que amas, y me lo tenés que sacrificar en el monte María. Ahora, si nosotros viviéramos un avivamiento, por así decirlo, un avivamiento espiritual realmente como era la vida de Abraham, diríamos: epa, ¿qué pasó? No, vos me prometiste esto, Señor, yo no puedo, yo no puedo sacrificar a quien me va a bendecir en el transcurso de las generaciones. No, Abraham no dijo eso. Ni lo pensó, porque la Biblia no lo asevera. Él se levantó, agarró a dos personas que lo acompañaban, agarró a su hijo, agarró leña, agarró todo lo necesario para ir a ese lugar, fueron a ese lugar. Y si usted lee la porción que hemos leído, es impresionante, porque ahí en Abraham hay mucha fe, o sea, hay muchas cosas que nos afirman que era un hombre de una fe profunda, de una fe afirmada. Realmente era el padre de la fe. Y llegaron al lugar, fue con su hijo, le dijo a sus siervos: espérenme acá, que después vamos a ir a adorar y vamos a volver. Hay muchos, por eso le digo que hay mucha fe.
en lo que hablaba Abraham. Y cuando llegó al lugar, preparó todo, estiró la mano, tomando el cuchillo, para sabemos lo que iba a hacer en ningún momento lo dudó Abraham. Y en el momento cúspide que tenía la mano más levantada para hacer lo que tenía que hacer, Dios dijo, basta Abraham, veo que realmente me amas. Ahora, al principio te dije que la fe verdadera te va a costar todo. Sí, te va a costar, amigo, hermano que estás mirando ahí, en la fe te va a costar todo. No es como en la fe, como dijo el apóstol Pablo, que vamos a sufrir por la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, pero hoy no se habla de eso. Hoy se habla o no se dice, pero pare de sufrir, pero no. Dicen, ven al Señor Jesucristo, que Dios te va a dar todo, que esto, que lo otro. Ven a buscar tu milagro. ¿Pero es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿No? La palabra de Dios dice en todos los ejemplos bíblicos que la fe te va a costar todo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando dijo, he acabado la carrera, he terminado, he hecho todo, estaba a instantes de ir a colocar la cabeza en un lugar donde se la iban a cortar. La fe te va a costar todo. El creyente Esteban, cuando estaba en la cúspide de su crecimiento espiritual, fue apedreado, vio la gloria de Dios, pero no esquivó ninguna piedra. No salió corriendo, no salió gritando, sino aceptó la voluntad de Dios. En este caso, Abraham. Realmente Abraham lo iba a perder todo, pero él sabía que aún perdiéndolo todo, lo iba a ganar todo, porque siempre había sido así. La fe en Jesucristo te va a costar todo, pero lo vas a ganar todo. Ahora, tu corazón y tu vida está dispuesta. La pregunta es, ¿tu corazón y tu vida están dispuestos a perderlo todo para ganarlo todo? Hermanos y amigos, no se puede vivir de cualquier manera y decir que se es cristiano, que se es un hijo de Dios. No se puede vivir como a mí me parece y creer que voy a obtener la bendición y que Dios va a bendecir mi vida. No es así. Determinadamente no es la forma bíblica. Bendito Dios y Señor. La fe bíblica te va a costar todo. Y Dios quiere levantar una iglesia en el poder del Espíritu Santo para que pueda padecer en este último tiempo por el nombre de Jesucristo de Nazaret y al final vencer. Por eso, amigos y hermanos, les estoy diciendo que la fe en Jesucristo te va a costar todo. No es fácil. Pero la esperanza, como dijo Pedro, esta leve tribulación no se compara con lo que Dios tiene preparado en esperanza allí. No se compara. Lo que podamos sufrir y lo que podamos entregar. Entonces, la palabra de Dios nos habla de entregar. ¿Cuánto tienes que entregar? Todo. Dios te pide todo. Bendito Dios y Señor. Y te puedo asegurar que si aceptas el llamado del Señor, te irá bien en todo. No estoy hablando de bendiciones materiales. Eso, bien hermano, la palabra de Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿A qué nos está impulsando el Señor Jesús? A buscar el reino de Dios, a buscarle a Él primeramente y que Él sea lo primero y poder entregar lo que más amamos. Los Isaac, lo que más amamos, que muchas veces amamos más esas cosas que a nuestro Dios. Y Dios, ¿quieres que te diga algo? Dios no comparte la gloria con nadie, menos con ídolos.
Y si hay, por ejemplo, ídolos en nuestra vida, Dios no comparte la gloria con nadie. Dios no va a bendecir tu vida. Dios no va a aprobar tu vida. Por tanto, cuando tengas que entregar, recuerda que hay pruebas primordiales en las cuales no se puede fallar. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos animándote que nos sigas. Dios te bendiga mucho.